En esta oportunidad, mis amados hermanos, queremos venir a la palabra del Señor y yo quiero invitarles, si fueran ustedes tan amables, de acompañarme aquí a la carta del apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5. Queremos tomar esta porción de la palabra del Señor en el versículo 8 hasta el versículo 11. Le hemos titulado a la palabra del Señor la obra del Dios de toda gracia. La obra del Dios de toda gracia. Dice aquí la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quisiéramos venir, y si ustedes nos acompañan en oración, para que la palabra de nuestro Dios pueda fluir sin ningún obstáculo y que pueda cumplir el propósito por el cual el Señor en esta mañana, el Señor nos la proporciona. Oremos todos. Padre, cuán agradecido te estamos que nos abres las puertas de los cielos para que nosotros te alabemos, para que nosotros te adoremos y reconozcamos que eres nuestro Dios, que eres nuestro Padre. Qué hermoso es poder dirigirnos a ti y decirte, Padre nuestro. Ahora te pedimos que nos bendigas con la enseñanza de tu palabra. Bendice a mis amados hermanos que de manera virtual están recibiendo esta administración, y nuevamente por tu servidor, para que tú le ayudes, que le des gracia, Señor, que pases por alto, Señor, sus errores, sus faltas, pero Señor, que no sea obstáculo para que tu palabra en esta mañana sea ministrada. Que en todo esto tú seas glorificado, en nuestra oración en esta hora. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, una realidad que estamos teniendo es que en este año que ya pues ha avanzado, ¿verdad? Ya vamos bastante entrados en este año, ya vamos en declinación. Sin embargo, pues hay algo que vamos a reconocer y vamos a recordar quizás en nuestra vida, la historia misma lo va a registrar, y es que estamos inmergidos en una pandemia que parece ser que no termina, parece ser que no termina, y que la confianza de muchos prácticamente está en la vacuna, en guardar distancia o en el cubrebocas, ¿verdad? Sin embargo, la confianza verdadera en la vida del cristiano se encuentra en la bondad y en la misericordia de nuestro Dios. Ahora, si este es el momento para algunos de nosotros, hermanos, ¿verdad?, en el que quizás Dios diga, este es el momento de llevarnos a su presencia, bueno, pues tenemos la bendita confianza de que aquellos que hemos creído en Jesucristo, como bien dice las Sagradas Escrituras, que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá y podrá estar descansando y reposando de sus obras, como dice el libro de Apocalipsis, en la presencia de nuestro Señor. Pero en esta hora lo que queremos observar y queremos quizás traer a connotación es lo que estamos observando como efecto, como resultado de la pandemia, es la decadencia, por así decirlo, de la vida de algunos cristianos. Esto de la pandemia no ha dejado de traer a todos, a nivel familiar, a nivel social, a nivel empresarial, financieramente, no ha dejado de traer distintas afectaciones, ¿verdad?, que las estamos viviendo. Pero lo más tremendo es que también a nivel de iglesia, esto no ha dejado de afectar, esto no ha dejado de
diríamos así la palabra, de desmejorar la vida del creyente, ¿verdad? Algunos de ellos, por ejemplo, sentimos, hermanos, que su vida de fervor, de adoración, de devoción al Señor, no ha dejado de debilitarse. Algunas iglesias que todavía se reúnen, pues hermanos, están reconociendo la ausencia de varios creyentes. Y entonces nosotros en esta hora queremos traer esta palabra que yo confío que dentro de la soberanía de nuestro Dios nos permite que la oigamos, que la recibamos, para que seamos animados y exhortados a que el fuego que ha puesto Dios en nuestros corazones, en lugar de disminuir, por el contrario, pueda ser encendidos a nuestras vidas. Al traer este pasaje que acabamos de meditar, ¿verdad? Y que vamos a estar tomando en consideración, hermanos, yo procuro o voy a procurar, por así decirlo, ¿verdad? Traer la razón y el motivo de por qué Pedro estaba escribiendo esta palabra. Queremos venir, ¿verdad? Y escudriñar el pasaje a fin de poder compartir y poder traer el verdadero sentido de por qué Pedro estaba diciendo estas cosas. Así que vamos a estar meditando sobre esto, ¿verdad? Tenemos en el versículo 8 la advertencia que Pedro hace en relación a que podamos tener sobriedad, podamos tener dominio, podamos estar atentos ante las acechanzas del enemigo. En el versículo 9 se nos dice la manera como nosotros podemos contrarrestar los ataques del maligno. Pero en el versículo 10, aquí hay algo que nos llama mucho la atención y de lo cual a partir de ahí hemos tomado el título de ver y conocer acerca de este Dios que obra en medio de las adversidades o de las dificultades. Pedro, todos sabemos que es el que escribió la carta. Fue uno de los apóstoles principales de nuestro Señor Jesucristo y formaba parte del trío de los tres hombres de confianza de nuestro Señor Jesucristo. Nos referimos a Juan, a Jacobo y por supuesto está allí Pedro. Esta carta lleva un propósito de por qué fue escrito y esto es bien importante porque lo que vamos a estar meditando lo vamos a traer a colación, lo vamos a traer a consideración para la aplicación para nuestras vidas. Prácticamente hay dos motivos muy fuertes, muy relevantes de por qué Pedro escribía esta carta. En primer lugar, mis amados hermanos, Pedro escribe esta carta para alentar y fortalecer a los creyentes para que ellos puedan estar firmes ante el ataque de cualquier tipo de situaciones en las cuales el cristiano se pueda ver. Ataques de persecución o de distintas pruebas que el cristiano pues vive y experimenta. Entonces, la primera razón es traer aliento, traer fortaleza para que las vidas no se debiliten, sino por el contrario, cobren ánimo. La segunda razón de por qué el apóstol Pedro escribe esta carta, pues es para reforzar la gran verdad que nosotros tenemos como cristianos. Y es el hecho, hermanos, de que nosotros somos, al igual, ¿verdad?, que Pedro le escribía a los expatriados de la nación judía, ¿verdad?, le escribía a los cristianos que estaban fuera de Israel, pues también se aprovecha en que el apóstol Pedro, la segunda razón de por qué escribe, es para decirnos y mostrarnos que también nosotros somos expatriados. Es decir, amados hermanos, lo que Pedro nos está queriendo decir es que también usted y yo somos peregrinos en esta tierra y por lo tanto debemos de afirmarnos en Cristo muchas veces ante las tentaciones y las atracciones que nos ofrece este mundo. Este mundo no es nuestro hogar, este mundo no es nuestra casa permanente, aquí vamos de camino. Y la carta del apóstol Pedro es para afirmarnos en esa gran verdad, que realmente nosotros somos pertenencia
del Señor y que nos espera una mayor gloria que la que podríamos estar nosotros viviendo. Estos dos propósitos que nosotros consideramos que son necesarios recalcar porque esto tiene una aplicación para nosotros en la actualidad. Número uno, hermanos, somos necesitados para ser alentados y ser fortalecidos por nuestro Señor por cualquier situación que tú y yo pudiéramos estar viviendo en este momento. Hay algunos que nuestro amado Padre les ha dado en su gran voluntad soberana de poder decir, bueno, no estamos tan mal, hemos sobrepasado lo de la pandemia, tenemos trabajo, tenemos recursos y podríamos decir, bueno, pues gloria y alabanza al Señor y decimos amén. Sin embargo, quizás tú que me estás viendo y oyendo, tu condición no sea la misma de otros. Tu condición quizás sea de dificultad, de temores. Quizás tú estás pasando una situación adversa, difícil. Quizás pueda ser a través de una enfermedad, económicamente. Las cosas no están funcionando en el hogar como deberían de funcionar. Y entonces hay cierto desánimo. Aunado a esto, sumando a esto, la amenaza que tiene lo de la pandemia, las situaciones que se están sucediendo alrededor nuestro. Entonces esto puede traer debilidad en nuestro andar como cristiano y puede venir desaliento. Entonces decimos, estas palabras que fueron escritas en aquel entonces por el apóstol Pedro a esta iglesia que necesitaba ser fortalecida, estas mismas palabras, que la palabra de Dios es permanente, es para ti en esta hora. Entonces diríamos que una de las razones, de los motivos de por qué esta palabra para esta hora, es para que seas tú alentado, seas fortalecido por nuestro Señor, por cualquier situación que tú pudieras estar viviendo en este momento. Nuestro Dios, tu Padre, es un Dios de cuidado. Pero lo segundo, ¿verdad? Diríamos es el ser fortalecidos y ser animados para mantenernos firmes. Pero en este caso, firmes no tiene que ver con las pruebas, sino más bien con las tentaciones y con aquellas amenazas que el diablo pudiera estar insinuando para que tú y yo pudiéramos caer, ¿verdad? Muchas veces el maligno actúa para debilitarnos, o si no se aprovecha en aquella debilidad que cada uno como cristiano tiene muchas veces y de la cual el maligno se aprovecha, y es allí donde tienta. Entonces, la segunda razón de por qué esta palabra en esta mañana es para que tu vida sea fortalecida, es para que nuestros corazones realmente se vean protegidos por el Señor. Hermanos, la mayoría de las personas muchas veces no quiere tener nada con lo que ver con lo que es la vida de devoción para con Dios. Muchas veces, lamentablemente, hay personas que no batallan para obtener la pureza y la santidad que se requiere en la vida del creyente. Y entonces el maligno se aprovecha, ¿verdad? Hay creyentes que prácticamente quieren mejor vivir en la comodidad y se empeñan mejor algunas veces en buscar como los hedonistas griegos, que lo que buscaban eran satisfacer sus deseos, satisfacer sus placeres, sus pasiones de este mundo. Y muchas veces, hermanos, lamentablemente, ¿verdad? El creyente se va por la tangente, se descuida en su vida espiritual, y es por eso que esta palabra, hermanos, creo que nos viene en un tiempo de mucha necesidad, porque las vidas se están distrayendo en las cosas que este mundo ofrece, o si no, hermanos, se están hundiendo en las distintas dificultades y pruebas de la vida. Así que, aunado a esto, también queremos decir que Dios muchas veces nos quiere mostrar que somos llamados a ser consolados y a ser fortalecidos, para que al estar delante de la presencia de Dios, nuestras vidas puedan cumplir el plan y propósito de Dios.
En esta hora, mis amados hermanos, queremos entrar a esta porción de la palabra. Mas el Dios de toda gracia, dice el versículo 10. Vaya y meditemos esta porción. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pedro está diciendo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. Así que, si ustedes me lo permiten, quisiera considerar en esta hora esta primera parte que quisiéramos retitularla como la realidad del sufrimiento y la realidad del padecimiento del cristiano. Es algo que no podemos obviar, es algo que está allí y que lo podemos experimentar algunos todos los días. Fíjese cómo dice esta porción del versículo 10. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Esto trae recuerdo también a lo que el apóstol Pablo hablaba cuando decía ya, ¿verdad?, que esta momentáneo sufrimiento, como queriendo decir esto es pasajero, pero mientras pasamos la dificultad se nos hace una eternidad. Dios lo sabe. Dios sabe que la situación que tú estás padeciendo se te hace muy larga, se te hace interminable. No tienes un día en que puedas decir hasta aquí va a terminar, pero lo único que sí puedo decirte con seguridad es que Dios, tu Señor, está bajo todo control. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Bueno, aquí nos habla también de las tentaciones y las pruebas de la vida, que evidentemente, hermanos, son una realidad y que, como dijimos hace un rato, no podemos obviar ni disimular como que si no existieran. Ahora, no me vayan a malinterpretar de que estamos hablando de un mensaje de prosperidad, de éxito y de triunfo. No, estamos hablando de lo que la Escritura nos dice. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, nos está hablando de padecimientos, de sufrimientos. Hermanos amados, recordemos que hasta nuestro mismo Señor Jesucristo, Él también fue tentado. Y tentado desde que comenzó su ministerio hasta que llegó a esa cruz. En todo periodo de tiempo, Él fue tentado y también su vida fue probada. El mismo Pedro, aquí en su misma carta, pero ahora aquí en el capítulo en el versículo 8, nos habla de que seamos sobrios. Vea lo que dice el versículo 8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente y anda alrededor, dice, buscando a quien devorar. Pero también el versículo 9, Pedro nos está diciendo que tenemos la oportunidad de poder batallar contra él. Dice la Escritura, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mi amado hermano, amada hermana, aquí Pedro, en esta misma carta, fíjese que él está consciente que como cristianos tenemos un adversario que no solamente va a buscar que nuestras vidas sean tentadas, sino que busca destruirnos. Y por otro lado, Pedro está hablando que las tentaciones forman parte de los padecimientos. Es decir, Pedro está consciente de que las tentaciones del maligno se suman a las pruebas que Dios nos permite también experimentar. Entonces, vemos aquí dos tipos de padecimiento, dos tipos de sufrimiento. Bueno, en primer lugar, el ataque del diablo. ¿Qué va a tratar de hacer el diablo en tu vida como creyente? Sobre todo si no estás leyendo la Biblia, sobre todo si no estás orando, sobre todo si no estás asistiendo a la iglesia, él va a reforzar más las tentaciones. Él va a llevarte, aunque dice, no estamos saliendo por causa de la pandemia, pero el maligno es astuto. Él te trae al mundo, a tu hogar.
te lo trae a través de la televisión, te lo trae a través del internet, a través del celular. Entonces, amados hermanos, el problema es que ahora ya muchas veces nosotros no salimos para que el mundo nos tiente. Ahora el mundo se ha metido a nuestra casa y el maligno se va a aprovechar eso. ¿Qué va a tratar de hacer el maligno? Bueno, va a tratar de desviarte de la verdad de Cristo. ¿Verdad? Va a procurar que tú te intereses en otras cosas, que le pongas mayor atención y que te ocupes en aquellas cosas que no tienen que ver con Cristo. Vas a tratar de valorizar o de darle más importancia a cosas allí en tu casa en lugar de tomar tiempo para la meditación de la palabra y para la búsqueda del rostro del Señor. ¿Qué va a tratar de hacer el maligno? Mover los corazones. Él lo que mueve es muchas veces los corazones de aquellos que ni siquiera son cristianos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Bueno, una de las cosas de las que padece el creyente es que por causa de su fe, muchas veces padece menosprecio, burla, incluso te aíslan aquellos que no conocen de Cristo. Ahora, esas vidas que no tienen a Cristo, prácticamente quien tiene dominio sobre ellos es el mismo diablo. Es más, hay un momento en que la Biblia le llaman los hijos de perdición o hijos del diablo. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Una de las cosas que hace el diablo es mover esas voluntades para ponerlas en contra de tu vida como cristiano. Es decir, se van a burlar algunos, te van a menospreciar otros, en fin, es parte de la estrategia de Satanás, el diablo. Y por otro lado, ¿qué va a hacer el maligno? ¿De qué manera va a atacar el maligno? En otras ocasiones es engañándonos, trayendo a tu mente pensamientos equivocados, pensamientos negativos. Va a traer a tu mente pensamientos de temor, de inseguridad. Incluso hasta puede poner pensamientos en contra de otro hermano tuyo, sea hermano en la carne o hermano espiritualmente. O sea, el maligno tiene acceso a nuestra mente. No estoy diciendo que el maligno se posesiona del cristiano, pero sí ejerce influencia. Y muchas veces es la manera como el maligno va a atacar. Entonces, Pedro utiliza la palabra padecimiento. Padecimiento. De la palabra griega es padashma, que significa, o más bien en el castellano lo que significa es dolor, sufrimiento, aflicción a nivel emocional. Eso es lo que significa esta palabra. Está diciendo la Escritura. Fíjese, dice aquí en el versículo 9, al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Es decir, que el ataque del maligno es llegado a considerar como aquellas experiencias que la palabra de Dios las considera como dolorosas y que forman parte del padecimiento del cristiano. Pero vemos aquí que Pedro, al igual que Pablo, nos dice que debemos de contrarrestar el ataque del diablo. Y que Dios nos ha dado una provisión y damos gracias a nuestro Padre, que Él nos ha dado una provisión para que nosotros podamos contrarrestar el ataque del enemigo. ¿Y cuál es esa provisión? Nuestra fe. La fe que viene de Dios y que la ha puesto en tu corazón y que debes de ejercitarla. Versículo 9, vea por favor aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Dice, al cual resistid, ¿cómo? Dice, firmes en la fe. Tú tienes fe en Dios, tú tienes fe en Cristo, úsala. Entonces, resiste por medio de la fe la tentación, sabiendo, dice Pedro, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Y esta misma palabra también la utiliza el apóstol Pablo allá en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y versículo 16, cuando dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno.
Es decir, pensamientos que vienen a tu mente, que debes de reprenderlos y rechazarlos en el nombre de Jesús. Cuando venga esa situación, haz uso del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haz uso de las palabras de poder y de promesa que encontramos en la palabra de Dios. Por eso es que tú tienes que estar en contacto con las Sagradas Escrituras. Por eso es que tú debes de estar en contacto, en oración con tu Señor. Y debes de estar en contacto con aquellos hermanos que aman a Dios y que son vidas que andan en los caminos de Dios. Que esos sean tus amigos. Que esos sean los compañeros en la caminata con el Señor. Pero un segundo aspecto del sufrimiento y del padecimiento, recuérdese que estamos en el versículo 10 de nuestro texto, porque dice la Escritura: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después de que hayáis padecido. Estamos hablando en esa palabra del padecimiento. Dijimos en un principio que en este año, ya desde el 2019, que allá por el mes de noviembre, diciembre, pasamos el año 2020, estamos en el 2021 y no dejamos de padecer por esta situación que estamos viviendo hoy en día. Sumado a eso, otro tipo de padecimientos. Entonces, esta palabra viene a nuestras vidas para orientarnos qué hacer, cómo batallar con estas pruebas, con estas dificultades. Entonces, cuando hablamos de padecimiento, estamos hablando de los ataques del maligno. Pero en segundo lugar, cuando hablamos de los padecimientos, es que también hablamos de los padecimientos como aquellas distintas dificultades, como aquellas distintas pruebas que Dios en su soberanía, Él permite. Vea por favor aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Pedro está hablando, recuérdese que hay dos vertientes, dos enseñanzas, dos razones de por qué Pedro escribe esta carta. Y una es por el ataque del maligno, ¿verdad? El que se va a aprovechar de las debilidades y va a tentar. Pero lo otro también de los padecimientos que como cristiano pudiéramos tener. Dice aquí en el capítulo 4, pero ahora en el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino dice, gozaos por cuanto que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? En el capítulo 4 y en el versículo 12 y versículo 13 también. El versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto que sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Pedro está enfatizando acerca de los padecimientos, de las pruebas. Quizás tu prueba ahorita tiene que ver con alguna enfermedad. Algún pariente tuyo está enfermo, tu hijo, tu hija, un pariente al que tú amas. Quizás has perdido tu trabajo, probablemente estés pasando una situación familiar incómoda. Solo Dios sabe realmente lo que está pasando contigo. Quizás tu empresa, tu negocio tuvo que cerrar o por causa de esta pandemia se ha visto afectada. Dios lo sabe y Dios está en control. Pero sin embargo nosotros necesitamos comprender que las pruebas son diversas, pero son enviadas con propósito para nuestras vidas. Entre ellas, por ejemplo, el hacernos crecer formando el carácter de la vida de Cristo en ti y en mí. Tenemos en la Escritura un ejemplo tan palpable como lo es la vida de Job. Las pruebas que vino sobre él, hermano, fueron diversas, de todas formas, tamaños y colores. La prueba que vino sobre Job vino a nivel familiar, porque de la noche a la mañana perdió a sus hijos, murieron. La prueba también fue a nivel material, al perder todo el ganado, toda la siembra. Quizás tú hayas perdido un familiar, quizás tú hayas perdido algo que tiene que ver con lo material o estás pasando por esa etapa. Y lo otro fue que la prueba vino a nivel
personal, es decir, en su propio cuerpo, cuando le vino una enfermedad. Entonces, Job padeció con dificultades familiares, la muerte de sus hijos, una esposa incomprensible y también, hermanos, ¿verdad?, perder todo lo material que él tenía y ahora una enfermedad que venía a su vida. No sé con cuál de estas tres tú estás pasando, pero sea como sea, Dios lo sabe. Entonces Pedro está hablando acerca de los padecimientos que viene en la vida del cristiano. Santiago, por ejemplo, hablando de esto, allá en el capítulo 1, versículos 2 y 3, decía en relación a estas cosas. Decía, hermanos míos, tened, y al igual que Pedro, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces alguien dice, hermano, ¿por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen las dificultades? Una de las cosas que Dios quiere desarrollar en ti es la paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, cuando nos viene la prueba, nosotros quisiéramos que inmediatamente se arreglara la situación, que el enfermo se sanara de manera inmediata, que el problema económico financiero, hermano, de la noche a la mañana ya hubiera una resolución al problema, o que muchas veces, hermanos, nuestro problema de relaciones con los demás pues se solucionara. Y aquí es donde Dios nos muestra una de las razones de por qué viene el padecimiento y el sufrimiento. Y una de ellas tiene que ver con desarrollar en nuestra vida la paciencia. Y aquí decía Santiago, capítulo 5, bueno, en el capítulo 1, del 1 al 3, nos habla de que nuestra fe produce paciencia. Pero en este mismo libro de Santiago, en el capítulo 5, más ahora en el versículo 11, Santiago dice lo siguiente: he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Y escuche, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago hace referencia a Job, pero a esto le agrega la paciencia. Mis amados hermanos, alguien dice, el que no está en la prueba, es bien fácil que nos hable de paciencia. Pero algunos de nosotros, hermanos, ¿qué decirles? Hemos pasado momentos de tribulación y nos hemos dado cuenta que solo viniendo ante la presencia de Dios, la paciencia cobra su fortaleza. Ahora, ¿qué desea el Señor? Con esto de la tentación y con esto de la prueba que tú estás padeciendo. Hermano, todo esto lo permite Dios en la vida del cristiano. Quiero dejar esto en tu corazón. Eso es creación de Dios. Aún la tentación, aún el maligno, no va a hacer nada si Dios no se lo permite. Y la prueba, la dificultad que estamos teniendo, también están en las manos poderosas de Dios. ¿Tú crees que el diablo es mayor que Dios? No, hermano. ¿No te das cuenta que aun cuando el diablo fue un instrumento para tocar y dañar a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios? Así que, ¿qué sucede cuando viene la prueba, la tentación? Dios no lo hace por el diablo, Dios lo hace por ti y por mí. Así que, mis amados hermanos, todo esto es obra permisiva de Dios. ¿Y por qué lo hace? Y aquí voy a entrar en este detalle. Es para equiparte, es para llenarte de herramientas que han de ayudarte para que en esta vida tú camines como un creyente en el cual puedas reflejar la naturaleza y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el cual le trae gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial. Así que todo esto que estás pasando, aunque te es incómodo, aunque te incomoda,
recibe esta palabra en el amor de nuestro Señor. Él lo está permitiendo para equiparte, para fortalecerte. Entonces tú dirás, ¿qué hace el sufrimiento en mi vida? ¿Qué hace la prueba en mi vida? Dios sabe cuál va a ser el resultado de tu tentación y de tu prueba. Pero al final de eso, Dios habrá de haberte mostrado algo. Si realmente tu vida tenía una debilidad que necesitaba ser fortalecida o necesitabas desarrollar el carácter de Cristo como lo es la paciencia. En fin, lo que queremos ver a continuación es ese propósito y ese plan de Dios en las dificultades y en las pruebas del cristiano. ¿Qué estamos tratando de decir en esta hora? Que Dios utiliza el sufrimiento del cristiano y lo hace para llevar a cabo un plan que Él tiene trazado, ¿por qué no decirlo? Incluso desde antes de que tú nacieras. Vamos a ver aquí, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, aquí viene. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él mismo os afirme. Él mismo os fortalezca y establezca. Así que, mis amados hermanos, en primer lugar, Dios utiliza esta prueba que estás pasando, esta dificultad que estás teniendo. Dios la utiliza para perfeccionar tu vida. La palabra griega de perfección es katartisei, que significa, ¿verdad?, algo que se adecúa y que luego se une, o como algo que se restaura, que se ha dañado y que necesita ponerse en el lugar adecuado, o como algo que se ajusta a tal punto que se deja de manera como debe de ser. Entonces, las pruebas y dificultades lo que hacen es que ese carácter tuyo y mío que es defectuoso, ese carácter tuyo que necesita realmente ser tratado por Dios, Dios va a utilizar el sufrimiento para llevarnos y encaminarnos a la perfección. En esencia, mis amados hermanos, la idea es la de ajustar y colocar en una relación o en una función que sea la que Dios desea que exista en tu vida. Que tú realmente, tu conducta, tu manera de proceder sea una manera adecuada, perfecta, correcta. Esta misma palabra es la misma que se aplica ya cuando nuestro Señor Jesucristo andaba recogiendo para los que iban a ser apóstoles y sus futuros discípulos. Se dice que estaba en un momento Jacobo y Juan y su padre estaban, dice que allí a la orilla estaban remendando, arreglando sus redes. Ese mismo concepto de algo dañado, pero que ahora estaba siendo corregido, es esa misma palabra, perfección. Esto tiene que ver como cuando un hermano en Cristo también se ha desviado del camino o está caminando para un camino que no es el que nos enseña la palabra de Dios, pero que viene el otro hermano y restaura de tal manera de que el creyente vuelve al camino correcto. O como cuando se animan a los creyentes, que muchas veces en las iglesias hay divisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que desea el Señor? Que exista unidad, de tal manera que la iglesia camine conforme a como Dios lo ha diseñado. Decimos esto, hermanos, aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 10, como el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia a que se mantuvieran perfectos, unidos. Dice aquí en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis, como dice, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Entonces, Dios nos permite las aflicciones, las tentaciones, para descubrir lo que hay en nosotros. Si nos hace falta tener un mayor carácter para hacer vidas que nos mantengamos en el lugar adecuado como Dios quiere que estemos. Y que si andamos en una debilidad de la carne, Dios permite que el tentador toque para que descubra en nosotros que nos hace falta pedir la gracia de Dios para que nuestras vidas caminen de mejor manera y en una manera de perfección. Así que Dios usa tu sufrimiento, Dios usa tu prueba, pero para tratar con tu carácter que necesita ser perfeccionado. ¿Y cuál es la meta de la perfección? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el carácter del cual es agradable ante los ojos de nuestro Dios. Por eso es que Santiago decía, sabiendo, él hablaba de que nos gozáramos, de que nos alegráramos, pero el gozo y la alegría tenía que ver no por el momento que se está pasando de la tentación y de la aflicción, sino por el resultado, por lo que va a haber al final. Dice Santiago capítulo 1, versículo del 3 al 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas dice el versículo 4 que la paciencia, dice, tenga su obra completa, para que seáis, como dice, perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Lo segundo es que Dios utiliza el sufrimiento del cristiano para que tu vida sea una vida estable, afirmada, que no seas una vida volátil. Hay una palabra aquí de moda que se usa cuando alguien se comporta de una manera, en la mañana amanece de una forma y en la tarde otra y en la noche de otra forma. Le llaman la famosa bipolaridad. Vidas bipolares, que en la mañana amanece como que a saber qué terremoto pasó, ya en la tarde de otra forma, o que se comporta con una persona de una forma y luego con la otra. Pues no, mis amados hermanos, Dios quiere perfeccionar nuestras vidas y quiere que tu vida tenga un carácter estable, firme. La palabra griega para la palabra afirmar es extristei, significa hacer firme y sólido. Significa estar afirmado firmemente como algo que está enterrado ahí en un cemento de hormigón y que no se mueve para nada. En otras palabras, lo que significa tener un carácter inamovible, que lo mismo es en la mañana, lo mismo es en la tarde, lo mismo es en la noche. Que lo mismo, o sea, estable. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a poner las aflicciones para ver cómo actuamos. Nos va a permitir que el tentador tiente. Y entonces, para mostrarnos cuán fácil nos mueve, sea la tentación o sea la prueba. Dios lo que quiere es ayudarnos, amados hermanos. Dios lo que te quiere es ayudarte a ti, ¿verdad? Tú que te desquebrantas, que te vienes abajo, pero bien abajo, cuando las situaciones no están funcionando como tú quisieras. Que te destruyes y que fácil cedes a la tentación, que quizás solamente viviendo de manera en claustro, quizás sientes tú que te sientes seguro, pero el problema es que el pecado todavía sigue en la mente. Pero Dios quiere mostrarte y probarte en qué condiciones estamos. Por supuesto que a nadie le gustan los exámenes, ¿no es cierto? A nadie le gustan las pruebas, ¿verdad? Quisiera ir a una escuela, a una universidad donde no existan exámenes. Pero ¿para qué es el examen? ¿Para qué la prueba? Es incómodo. Yo recuerdo en mi época, hay veces que los profesores ni siquiera nos decían que venía el examen. ¿Verdad? Como nosotros pertenecemos a la antigua, solo nos decían, arranquen una página de su cuaderno, tienen examen.
Eso era que el cielo se nos caía encima. ¿De qué? Pero si no nos dijeron nada del examen. Amado, así es Dios. De repente Dios te permite que viene la prueba y no te avisó. O que viene el tentador y tampoco te avisó. Pero ¿qué sucede? Es para manifestar en qué condiciones nos encontramos. Nuestro Padre Celestial lo hace con ese propósito. Entonces, el afirmarnos, ¿verdad? La tentación y las pruebas vienen con el propósito de que tu vida sea una vida más afirmada. En Santiago, capítulo 4, versículo del 7 en adelante dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. Pero luego dice, ¿cómo podemos salir adelante en medio de esta situación? Dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Aquellos que son pecadores, dice, limpien sus manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces nos está hablando de acercarnos a Dios, de pasar tiempo con Dios a fin de que nosotros como que si fuéramos una esponja absorbamos el carácter y de la naturaleza de nuestro amado Señor. Para que sean afirmados vuestros corazones, dice Pablo, para que seamos irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios. Pero esto será, dice, cuando vengamos delante del Señor. Lo tercero, mis hermanos, Dios utilizará tu sufrimiento, el sufrimiento del cristiano, pero lo va a utilizar para fortalecerte, para que la fortaleza no venga de tu esposo, de tu esposa, para que la fortaleza no venga de tu mejor amigo, de tu mejor amiga, para que la fortaleza no esté en el dinero que tienes en el banco, para que la fortaleza no venga en la salud que en este momento tú gozas, sino que para que la fortaleza tenga su origen en aquel al cual tú le llamas Padre nuestro. Que la fortaleza y el ánimo y que puedas resistir venga no de la psicología, no de los libros que tú lees, sino que realmente proceda y venga y se origine de la misma presencia de nuestro Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Hermano, Dios utiliza el sufrimiento del cristiano, pero para que seas fortalecido y que tal fortaleza tenga su origen en el Señor. ¿Verdad? Lo que significa en la palabra original, que no la puedo pronunciar, esta palabra griega no la puedo pronunciar, significa, hermanos, en el original es que puedas estar lleno, pero de toda la fortaleza necesaria para que puedas resistir y que puedas vencer todas las pruebas, también todas las tentaciones y todos los sufrimientos que vengan a tu vida. Nuevamente, mis amados hermanos, debemos de recordar que Dios es el único que puede darnos tal fortaleza, ¿verdad? Él es el que puede, en medio de nuestras debilidades, cubrirnos y fortalecernos. Y Él lo va a hacer en tu vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos tú y yo es acercarnos más a Él. Es acercarnos más a Él. Hay veces que quizás hemos estado viviendo vidas separadas de Dios, muy cerca del pastor, muy cerca de la iglesia, muy cerca de los hermanos, pero lejos de Dios. ¿Verdad? Muy cerca de libros de teología, muy cerca de libros de consejería, pero muy lejos de la palabra bendita de nuestro Señor. La palabra de Dios no está siendo leída, pero no está siendo meditada. Y nosotros necesitamos tomarnos tiempo para estar en comunión con Dios, pero también en comunión con su bendita palabra. Pablo, hablando acerca de la necesidad de ser fortalecido, nos decía ya en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 16, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, dice, pero por su espíritu.
O como también más adelante lo dijo, fortalecidos, decía el apóstol Pablo, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y para toda longanimidad. Por eso es que decía el apóstol Pablo, hermanos, todo lo puedo, decía, en Cristo que me fortalece. Que ese mismo Señor, que tu Señor y mi Señor, sea nuestra fortaleza. Tú estás viviendo quizás momentos difíciles, incómodos, de dolor, que Dios, que nuestro Señor Jesucristo sea tu fortaleza. Pero no te alejes. En lugar de estar viviendo que solo porque no te estás congregando, porque no estás asistiendo a la iglesia, estás viviendo una vida descuidada. Estás viendo más televisión que dándole tiempo a la palabra de Dios. Estás en tus hobbies, en tus entretenimientos, en lugar de dedicarte a meditar y estar empapándote de la voluntad de Dios. Por eso es que Dios, de repente, cuando menos sentimos, nos viene una situación que mueve nuestros sentimientos y que incomoda nuestra alma. Pero lo otro, hermanos, en cuarto lugar, Dios utiliza el sufrimiento también para que tu vida sea una vida estable. La palabra griega para la palabra estable es temeloseis. ¿Y qué significa? Significa algo que estaba inestable, pero que requiere asegurarse, como algo que está fundado. Significa colocar sobre la tierra, pero algo que pueda estar con seguridad, es decir, donde Dios pueda hacernos sentirnos seguros, ¿verdad? Van a venir sufrimientos, van a venir pruebas, pero el Señor quiere que tu vida, y va a utilizar esa situación para llevarte al punto de que seas una vida más estable, más firme. Por eso permite Dios el sufrimiento, por eso permite Dios esa situación de tentación, porque Dios quiere llevarte a que tu vida esté confiada y establecida en esa roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Así que tú te preguntas, ¿y por qué me viene esta prueba? ¿Y por qué me viene esta tentación? ¿Y por qué? Hermano, porque Dios va a descubrir y va a sacar la verdadera realidad que hay en tu vida. ¿Qué? ¿Para que te quejes? ¿Qué? ¿Para que te llenes de conmiseración? ¿Será para eso que Dios te envió la prueba y la tentación? No, mis hermanos. Es para que te levantes y que tomes fuerzas del Señor y que tu vida, hermano, comprenda que Dios lo ha permitido porque quiere llevarte a la perfección, quiere llevarte a que tu vida se vea afirmada, para que tu vida se vea fortalecida, pero para que también tu vida se vea estable. Por eso lo permite. Es instrumento de Dios. Es parte de las herramientas de las cuales Dios te quiere equipar para que tu vida pueda vivir una vida que le traiga gloria, honra, alabanzas a nuestro Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hará? Y aquí viene algo hermoso y precioso. Esto, tú dirás, ¿cómo voy a ser fortalecido? ¿Cómo voy a ser establecido? ¿Cómo voy a ser perfeccionado? ¿Cómo mi vida realmente va a ser establecida? Todo procede de la gracia de Dios. Dios te dará la gracia. Acércate al trono de gracia y de misericordia. Y de allí vas a tener esa gracia para ser fortalecido, establecido, perfeccionado. En medio del sufrimiento y en medio de la tentación. Mira conmigo cómo comienza el versículo 10 y cobra ánimo. Recibe de esta fortaleza del Señor, porque dice, mas el Dios de toda gracia, aleluya, mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó. Él te ha llamado para ser un hijo, para que seas hija de Dios. Por lo tanto, Dios te está diciendo que en Él hay gracia suficiente para que tú puedas, en medio del ataque, en medio de la prueba, tú puedas venir y seas perfeccionado, seas afirmado, seas fortalecido y que tu vida sea establecida. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, que Él pueda fortalecer tu vida. Hermanos, todo lo que hace Dios por el creyente y para el creyente, todo lo hace por medio de su gracia. Todo lo que tú ves que sucede alrededor es parte de su gracia. Incluso el llamado que Dios nos hizo para nuestra salvación, ¿sabes cómo fue? Fue por pura gracia, no porque tú te lo merecieras, no porque tú eres la mujer más guapa, más linda y que Dios te ha dado su salvación, o que tú eres el hombre más exitoso y por eso te dio. No, hermano, nosotros hemos sido afectados por el pecado y ante los ojos de Dios, por causa del pecado, estamos sucios, impuros, inmerecedores de toda salvación. Sin embargo, Él nos llamó basado en su gracia. ¿No dice así la palabra, hermano? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta es la gran noticia. Ni la gracia ni la fe es vuestra. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. Así que Dios está permitiendo muchas veces la tentación y Dios está permitiendo la aflicción, la dificultad, la necesidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Él quiere darte de su gracia para que tu vida pueda ser perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida. Hay algo más que debemos de distinguir finalmente, hermanos, en esto que de la provisión de la gracia de nuestro Dios. Y es que en algunas ocasiones, hermanos, el límite de nuestra vida ha llegado según el plan de nuestro Dios. No todos vamos aquí en esta tierra vivir para la eternidad. No, hermanos, Dios ha preparado allá en su presencia lo que conocemos como el cielo, si así le quisiéramos llamar, no encuentro otra palabra, pero es la gloria de su presencia. Pedro está diciendo aquí, mas el Dios de toda gracia, que dice que nos llamó a su gloria. Y cuando nos dice nos llamó a su gloria, nos está hablando también de su presencia. Amados hermanos, algunos a través de esta enfermedad, amados, muy amados, ya partieron con el Señor. Pero ¿saben qué? ¿Saben cómo están ellos? Están en la gloria de la presencia del Señor. Este Dios de toda gracia, hermano, también nos ha de dar la gracia el día en que seamos llamados a su presencia. Sí, hermanos, que Dios pueda, ¿verdad? Si ese día te toca a ti o me toca a mí, que nuestra oración sea, Señor, que tú puedas cuidar de nuestros familiares, que tú puedas con toda gracia cubrir sus necesidades. Pero si este es el momento, entonces para esto nos has llamado. Finalmente, aquí es un lugar donde estamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros. Pablo dijo, mas nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, mis amados hermanos, estas dificultades que tú puedas estar pasando son solucionadas cuando nos acercamos a Dios y tomamos de su gracia. Es la gracia de Dios la que va a ayudarnos a sobreponernos ante la tentación, ante el sufrimiento y el padecimiento, a fin de que el producto de aquella tentación, el resultado de aquella aflicción, sea para que nuestras vidas sean
perfeccionadas, afirmadas, fortalecidas y establecidas en Dios. Que tal cosa sea para tu vida, que la comprensión de tu sufrimiento, que la comprensión de lo que está pasando en este momento, estas palabras traigan claridad y que también traigan ánimo, ánimo en medio de la dificultad que tú pudieras estar pasando. Oro por ti y pido que también oren por mí, porque hermanos, nadie está exento de las pruebas, nadie está exento de la tentación. Tú ves que un hermano, una hermana cayó, bueno, mira que tú también no vayas a caer. ¿Por qué? Porque hermanos, Dios lo permite muchas veces para mostrarnos qué áreas son las que nosotros necesitamos ser fortalecidas, ser establecidas. Y si estás pasando una prueba, no te desanimes. Cobra ánimo, acércate al Dios de toda gracia y cobra a través de esa gracia la fortaleza que el Señor, a través de este mensaje, te está enviando por el gran amor y el gran afecto que tiene a tu vida. Que Dios, nuestro Señor, te perfeccione. Que Dios, nuestro Señor, afirme tu vida, te fortalezca y que también te establezca. Que así sea en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por enviarnos tu palabra. Porque sabemos, Señor, que los sufrimientos y las tentaciones llevan un propósito dentro de tu plan. Solo te pedimos que tengas misericordia para con cada uno de nosotros y que tu gracia, tu preciosa gracia, nunca nos haga falta. Bendícenos, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Padre, que el que ha caído en el pecado pueda arrepentirse y volverse a ti y que tome de su gracia. Y el que se siente afligido, Señor, y angustiado, de la misma manera, que al acercarse a tu presencia, tú le des la gracia para saber sobrellevar toda dificultad. Mi Dios amado, así te lo pedimos todo esto en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.